Mariano Yese, que es abogado también, cómo se actúa en estos casos con la gran ventaja que esto es público, porque se hizo en lugares donde todo el mundo podía observar el delito que se estaba consumando. Doctora, ¿cómo le va? Verónica, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarla. Bueno, aquí estamos para preguntarle absolutamente todo. ¿Usted tuvo un caso que tiene algún tipo de similitud con esto, con este tipo de ataque? Sí, efectivamente, en Salta, en el mes de febrero. De 2017, se produjo un hecho de similares características que lamentablemente terminó en un femicidio, donde hoy tenemos a 5 personas condenadas a prisión perpetua y una menor declarada responsable. Ajá. Estos son hechos, la verdad, aberrantes. No corresponde jurídicamente hablar de manada, sino que lo que corresponde hablar es de abuso sexual con acceso carnal calificado por el número de participantes. Claro. Obviamente que la investigación me imagino que está en sus instancias iniciales y realmente es un hecho dentro del contexto de lo que es la violencia de género, porque la violencia sexual es violencia de género, Sí, no debemos sí. olvidarnos de esto, ¿no? Hemos tenido, digo, como Ministerio Público Fiscal, me imagino que quien está a cargo de la investigación tiene la ventaja de poder contar hoy con las cámaras de seguridad que permiten acreditar la existencia de los partícipes en el lugar y en la hora de ocurrencia del hecho. Y algo que nos llama mucho la atención es que esto se ha cometido a plena luz del día, porque Claro. como hablaban ustedes recién, en los abusos sexuales, la dificultad probatoria es muy grande, salvo que encontremos prueba genética. Nosotros nos basamos mucho en la declaración de la víctima. Claro, pero Y si no más hay allá prueba de que esto- genética, es muy difícil, doctora, porque va a haber dos personas que en un ámbito privado van a decir yo no abusé y yo abusé. Claro. ¿Hubo consentimiento o no hubo consentimiento? Si hay prueba genética, ya tenemos la prueba contundente, pero acá es a la vista de todo el mundo, ¿no? Lo que sucedió en Buenos Aires. A diferencia del caso suyo ahí en Salta. Sí, totalmente. Este fue un caso en donde la víctima fue secuestrada y a partir de allí se produjo este aberrante hecho que culmina con su muerte, lamentablemente. Claro, claro. Pero- Doctora, ¿cómo le va? Mariano Yese. Para hacer un paralelismo, si bien el resultado es diferente, acá tenemos una persona violada, usted tiene un caso de femicidio, pero seguramente se habían dado grados de participación, ¿no? Acá nosotros recién, Martín Candalaf mostraba las cámaras con Liliana, donde había una suerte de división de roles, pero que todos tenían una participación necesaria. En el caso suyo, ¿cómo hizo para imputarles a todos el femicidio? Digo, ¿algún abogado se plantó y dijo esto no hubo un grado de participación menor? ¿Cómo se hace en estos casos? Bueno, en el caso que nosotros tuvimos, logramos contar con un testigo presencial del hecho que fue relevante en esta causa, donde comentó y pudimos tomar su declaración, donde hubo participación de todos los hombres, por eso es la calificante de femicidio. También hubo participación de mujeres que también están condenadas a prisión perpetua, pero no con la calificante de femicidio, porque solo lo puede cometer un hombre hacia una mujer. Claro. Es muy importante, hablando de la prueba en los delitos de abuso o de delitos contra la integridad sexual, más allá de la inexistencia tal vez de prueba genética, la concordancia en las declaraciones y también a nosotros, yo he sido fiscal que investigaba delitos contra la integridad sexual, es muy importante los informes psicológicos. Cuando uno le somete a las víctimas, lamentablemente las revictimizamos, pero es necesario contar con esos informes, nos permiten determinar algo que es importantísimo, que es el daño psíquico. Este daño psíquico nos determina inmediatamente si esa mujer o esa víctima ha sufrido un abuso sexual y ha causado un daño en su psiquis. Entonces hay otros tipos de elementos o otras pruebas que uno puede acercar a una investigación y que nos permite corroborar la existencia de la participación. En este caso particular de lo que estamos viendo en las cámaras, en las noticias, que nos ha conmocionado a todos, es muy importante tener en cuenta que no se puede haber cometido sin un concurso de voluntades. Claramente Acá hay captación, hay roles. Acá hay roles, lo que planteaba Mariano Yese. Claro. Hay roles y por lo general es algo nuevo. No es algo nuevo, es algo que se viene operando, se sale a buscar puntualmente a alguna víctima. Como cayó esta pobre chica, puede haber caído cualquiera, Claro. ¿no? Ahora, doctora Liliana Caruso, buenas tardes, encantada. Buenas tardes. Usted hablaba de la prueba genética y más o menos, siguiendo la pregunta de mi compañero, de Mariano,
Si no llegara a haber prueba genética concreta de estas personas, ¿cómo podría hacer la justicia, más allá de estas pruebas visuales y los videos que tenemos, para endilgarles a todos entonces el mismo delito? Lo que pasa es que, claro, podemos tener distintos grados de participación dentro de lo que establece nuestro Código Penal. Algunos pueden ser autores materiales, otros pueden ser partícipes primarios, secundarios, etcétera. Entonces, tenemos distintos tipos de participaciones. Pueden incluso ser encubridores del delito. Claro. Por eso habrá que tener en cuenta una investigación que con las cámaras... El que tocaba la guitarra para que nadie se saque al auto. No, Ahí es un grado de entra, perdón. participación Eso que también. es. Ahí entra, No es un perdón. encubrimiento. Por eso le Perdón, preguntaba. doctora, Perdón. en esos roles que usted marca, digo, una séptima persona que estuvo en el grupo, con la víctima, pero que no participó del hecho puntualmente, supongamos que se fue a la casa 10 minutos antes, 15, media hora, una hora, ¿se le puede endilgar alguna de esas figuras que usted está mencionando o al no haber participado del hecho puntual queda excluido y hasta puede llegar a ser llamado como testigo? Yo entiendo que si no ha tomado parte como la intervención, ya sea material o intelectual en el hecho, claramente debe quedar excluido y sería muy importante tenerlo como un testigo en la causa. Fundamental, por lo claro. menos esa sería mi postura como Sí, fiscal. no, yo ahí no coincido porque ahí la quiero llevar al caso María Soledad Morales, donde Tula fue el entregador. El entregador Bueno, de pero ahí tuvo una Bueno, pero ahí Bueno, hubo pero si otro estamos papel. hablando de una séptima persona que está captando a la chica en la parada del pero colectivo, Bueno, pero yo estoy hablando de una séptima persona que estaba en el grupo y que después se fue a la casa sin tener participación. sin aparecer en las cámaras. No, sí, tiene- Ah, suponete ok, que ok. apareció en las cámaras, pero él no fue el que la trajo. Y después a los 15 minutos se fue a la casa. Ahí sí, ahí sí. Claro. Esto, Bueno, a eso me ahí sí, refiero. ahí A sí. ver, la Pero digo, doctora, acá tiene que ver, está en el sí. grupo y se Nos va. Fue responde la entregado, doctora, sí. nos responde A ver. la doctora porque Sí. habla de distintos roles. A ver, Verónica, si es tan Sí. amable. Sí, claramente tenemos dos situaciones distintas. En el caso de María Soledad Morales, hubo una persona que fue exactamente igual que en el que tuvimos nosotros en Salta, de Daniela Guantay, que fue esta joven abusada y posteriormente asesinada. Hubo personas que fueron entregadoras. Entonces, en este caso, tenían distinto tipo de participación. Claro. Obviamente que había otro tipo de delitos también, eran una serie importante de delitos que se le fueron endilgando y que se comprobaron en el curso de la audiencia de debate. Si esta persona es un entregador, claramente tiene una participación dentro de ese hecho. Ahora, si es una persona que circunstancialmente, conforme las cámaras, se encuentra en el lugar y posteriormente se retira y no se puede acreditar su participación en el hecho, ni aún a título de esta especie de entregador, jamás podríamos traerlo como imputado en una causa penal, ¿no? De esta naturaleza, por lo menos. Claro, pero acá, a ver si entiendo igual por lo que usted me estaba diciendo. Igual acá entonces puede haber partícipes primarios, secundarios o necesarios, como lo quiera llamar, y autores, por ejemplo, los que estaban en el momento que llega la señora Natalia con su marido del comercio y puede rescatar a ella. Los 4 que estaban en el auto, digo, tienen mayor responsabilidad que los que estaban afuera, por ejemplo, uno tocando la guitarra y el otro hablando y etcétera. Tapando para O que nadie usted, se para acerque. usted todo claro, o tienen todos. Es una muy buena pregunta. Sí, claramente nuestro Código Penal establece esta posibilidad de la participación. La participación puede ser a título de autor intelectual, de autor material, puede ser a título de partícipe primario, puede ser a título de partícipe secundario. Es decir, habrá que ver, y va a surgir seguramente de la investigación, qué rol le cupo a cada uno de ellos para poder determinar qué atribución de alguna figura penal le corresponde en función de su participación. Claro. Son todas penas cumplibles desde el punto de vista cárcel. Sí, 20 años de prisión. Pero Y de cualquiera. 8 a 20 años de de prisión. De 8 a 20, pero el que toca la guitarrita, el que está, ¿todos igual están en situación tan comprometida o Y son...? va a depender de la calificación que establezca el fiscal o la fiscal que está interviniendo en la causa. Claro. Yo creo que en esta instancia inicial es muy importante, por lo menos como fiscales, asegurar todos los elementos probatorios. Es decir, Claro. Si los tenemos en una situación de flagrancia como la que hemos visto en este Muy caso, clara, claro. lo primero que vamos a pedir es la aprehensión, posterior detención y la prisión preventiva, por lo menos preliminarmente, para poder asegurar todos los elementos Claro. probatorios Que y eso es lo que se viene fundamentalmente ahora. para que Sí, no... además, perdón, doctora, Después no se acá influyen los testigos. hay un escándalo ilógico donde va a haber prisión preventiva y van a esperar el juicio en prisión porque la gente no quiere a ninguno de estos tipos ni en el departamento, ni en No, el barrio, ya ni en el hubo. edificio. No. La gente hoy salió a decir, acá no queremos que entre un violador al edificio ni que espere el juicio sentadito en su casa.
preso hasta el día del juicio, como mínimo, porque debe ser gente que pueda reincidir, ¿no? Bueno, en la mayoría de los casos de abusos contra la integridad sexual, sobre todo cuando son con acceso carnal, hay estadísticas de reincidencia, no son hechos aislados. Nosotros acá en nuestra provincia hemos tenido en Cafayate en el año 2020 un joven con capacidades diferentes que fue abusado también por un grupo de otros jóvenes y tuvieron la lamentable idea de filmar esa situación, lo cual sirvió luego como prueba para poder llevar adelante su situación. Y otro caso que tuvimos de personas que salían de la alcaidía, se les había dado la libertad y estas personas ingresaron, 3 personas ingresaron a la vivienda y abusaron también de la titular de la vivienda. Obviamente, nuestro código procesal penal y la mayoría de los códigos procesales de la Argentina establecen el principio de la libertad durante el proceso. Pero cuando hablamos de pena de más de 3 años de prisión, además el peligro, uno sabe que esa prisión se va a cumplir de manera efectiva. Entonces, y el uno riesgo, debe asegurar... el riesgo, porque nadie tiene... Veo que es un país, no lo digo por usted, ¿no? Pero la justicia nuestra tiene un fanatismo en dejar a todos libres y pobres y lamentarse, y habría que lamentarse de las víctimas. Pero es gente peligrosa, porque usted habla de una reincidencia. Entonces nadie quiere en un edificio, en un barrio, tener un violador. Hoy hubo escraches durísimos, pero también uno se pone en la piel de un vecino que tiene que convivir en un edificio de 14 pisos y vive un tipo como esto, ¿no? Debe ser muy complejo, hay que entender también un poco a las otras partes. No lo digo por usted, por supuesto. Sí, la verdad es que como fiscales es una lucha diaria del tema de solicitar no solo la prisión preventiva, que es una facultad de los fiscales, sino que se nos otorgue esa prisión preventiva y que se hagan juicios. Nosotros tenemos sistema acusatorio, lo cual toda la carga probatoria y la investigación recae sobre nosotros. Y es muy importante que estas personas estén privadas de libertad. Por lo menos hasta que se realice la audiencia, cuando hablamos de hechos graves. Hoy me toca investigar homicidios, con lo cual la mayoría de los casos están privados de libertad hasta que llegamos al debate. Perdón, hay que prestar mucha atención a esas 2 personas, a 2 de los detenidos que no estaban adentro del auto. ¿Y por qué lo digo esto? Recuerden el caso, no son linealmente comparables, pero recuerden el caso de Baez Sosa, que 2 del grupo están en la casa hoy. Terminaron en la casa porque no participaron abiertamente, porque no participaron específicamente de la golpiza. O la cámara no permitió ver el rol, pero acá sí hay 2 tocando una guitarra para tapar. Se comprobó en ese caso que no habían pegado, entonces la justicia los mandó a esperar el juicio de la casa. Por eso va a ser importante. Esperen el juicio para ver el grado de participación de los otros. Está bien, pero en la casa, pero no detenidos. Y no hubo ya lo seguimos. Despido a la doctora. Despido a la doctora. Doctora Simensen, muchas gracias. Un gusto y además... muy bueno el antecedente para poder utilizar, más allá que ahí hablamos ya de femicidio, puntos comparativos en estos casos tan brutales. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta pronto. La doctora cubrió un caso muy parecido. Esto no es más manada, entonces esa palabra...